noches. Acá estamos acompañándote con muchísima información y arrancábamos con este último momento que tiene que ver con el caso de la muerte de Diego Fernández Lima, que es este adolescente cuyos restos fueron encontrados en esa casa en Coglan donde alguna vez supo vivir, pero nada tiene que ver, siempre lo repito, Cerati, ¿no? Lo cierto es que creen que podrían dar con el asesino, están viendo si pueden finalmente tomarle la indagatoria, ¿no es cierto?, a Graf. Sí, exactamente, Mariana, y hay novedades importantísimas. Te diría que hoy es probablemente el día más importante en la investigación. ¿Por qué? Primero porque el fiscal López Perrando por el momento no va a llamar a los Graf a declarar porque necesita juntar más información. Pero en el día de hoy se conoció la declaración del capataz. Importantísimo. Probablemente la declaración más importante que hay hasta el momento en la causa, junto con la que ayer dio un ex compañero de los dos involucrados desde México. Ok. Pero ¿qué dijo el capataz? Sí. Para que la gente entienda, el hombre que estaba dirigiendo la obra al momento del hallazgo de los huesos. Sí. Están haciendo la excavación medianera, lo voy a explicar como me explicaron a mí, absolutamente gráfico y sencillo. Medianera, casa de los Graf, ex casa de Cerati. Sí. Están haciendo, en la casa de Cerati, están haciendo los trabajos, en la que era la casa de Cerati, aparecen los huesos. Ok. Aparece ¿Alguien en esa casa? Aparece en la de Cerati, no. Aparece uno, aparece dos, dicen, acá hay algo. Van a preguntar a la casa de los Graf. Sí. ¿Quién aparece en ese momento? Cristian Graf. Ok. Que tiene una explicación, según contó el capataz, le quiso dar una explicación. Le dijo, olvídense de eso deben ser huesos que vinieron con tierra removida que trajimos de una pileta que hicimos una vez, hace como 10 años. Como que el camión de tierra tenía huesos Como que adentro. el camión de tierra venía con esos huesos. Dijo, qué teoría extraña, ¿no? A ver, nosotros... Algo que debe haber pensado quizás muchísimas veces decir si alguien le preguntaba, Por ¿no? si alguien lo encontraba. También vale aclarar que nosotros ahora, por supuesto, cuando vemos la foto de los huesos, decimos, son huesos, no hay dudas. En ese momento hay que pensar que eran huesos, no sabían que eran humanos. Exactamente. Y ahí, según dice el capataz, Cristian Graf trata de desviar la atención diciendo, no, esto vino con una tierra que nosotros trajimos en algún momento cuando tuvimos que hacer una pileta, pero pasó ya mucho tiempo. Acá, esta foto es de ese momento. Ahí, esta es la que veíamos recién de la tierra. Ahí es cuando el capataz declara, el capataz le sigue la corriente, dice, sí, debe ser eso, llama a quien dirigía la obra, a la empresa constructora, y le dice, mirá, tenemos esta situación, hay que llamar a la policía, porque esto nos están diciendo que los huesos vienen de otro lado, pero los huesos están acá. Y es cuando llaman a la policía y empieza la investigación. ¿Qué dijo además el capataz? Que él conoce de movimiento de tierra y eso no podía haber venido en un camión con tierra sin que nadie se haya dado cuenta. ¿Fue la única teoría que esbozó Graf? Fue hasta ahora la única defensa que se conoce de los Graf, que se conoce a través de la declaración de este capataz. Entiendo. Capataz que da esa explicación de lo único que se supo de los Graf. Leí, creo que a través de Mercedes Ninzi, que estuvo entrevistando ese día mismo en que se encontraron los restos óseos, que estaba muy nervioso Graf. Sí, que entraba y salía, permanentemente, que entraba y salía. Eso es algo que todos notaron, ¿no? Visiblemente nervioso. Entiendo que a cualquiera que le encuentran huesos en su jardín se puede poner nervioso, pero si vos no tenés nada que te incrimine, o sea, no hace falta estar tan nervioso. Tan nervioso y esbozar teorías tan extrañas, ¿no? Por supuesto. Importante la declaración que hizo desde México el compañero que los unía hasta los dos. No se conocen detalles, pero para la Fiscalía fue importante. Fiscalía que, te repito, Mariana, lo que decíamos al principio, por el momento piensa no llamar a los Graf porque le faltan elementos. Siente el fiscal López Perrando que todavía hay partes de la historia que no le pueden dilgar a los Graf. ¿Qué sentirá la familia, ¿no?, con respecto a esto y también la posible o segura prescripción del hecho y el posible juicio por la verdad? Vamos a hablar con el hermano de Diego, de la víctima, él es Javier Fernández Lima. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por atendernos. Hola, Juan. Gracias, Mariana. Mariana, buenas tardes. Hola, Mariana, buenas tardes a todos. Acá andamos, escuchándolos, porque no había escuchado nunca lo del capataz. No lo sabían ustedes, mirá vos. No. ¿Cómo se van enterando de los hechos, Javier? Primero, decirte que entiendo el momento que está atravesando la familia, ¿no? Porque ayer lo comentábamos justamente, vos tenías 10 años, ¿verdad?, cuando desaparece Diego.
tu vida estuvo atravesada por la búsqueda de tu hermano, ¿no? ¿Cómo reciben esta noticia y qué es lo primero que sienten? ¿Y cómo puede ser que ustedes no tengan esta información? Que realmente es extraño, ¿no? ¿Qué pensaron de entrada? ¿Sabían que ahí vivían los Graf, por ejemplo? No, Mariana, nada. No sé, yo me enteré ayer a la tarde, bueno, que me llamó el fiscal y me dio la información que gracias a los medios, todos los chicos del secundario se pusieron en contacto con la fiscalía para contar que eran compañeros del colegio, porque hasta ayer al mediodía no sabía. Claro. Teníamos que ver cómo Diego llegó a la casa esa. Claro. ¿Cómo se lo contaron a tu mamá, Javier? ¿Cómo lo tomó ella? ¿Le dio paz? Y mi familia. ¿O al contrario? Sí, mi familia, todos, la familia de mi hermana, todos los íntimos, ahí de a poquito. Igual ella ya cuando vino el equipo argentino de antropología forense, que sacó un poquito de sangre, ya medio que le allanamos el camino. Claro. Nada, en parte un poquito de paz, porque bueno, vamos a tener los restos de Diego, pero también queremos justicia, porque esto no puede, no sé qué sea, escuché que necesitan más elementos, no sé qué. Claro, ¿no? No sé a qué se Saber qué refería. pasó, llegar a la verdad. Estás ahí con Juan, no te saludé, Juan, perdóname, que es nuestro cronista. Quería saber si vos querías preguntar algo, Juan, ingresa cuando quieras. Yo, Javier, realmente pensaba cuánto hace falta para recibir justicia si un caso como este está prescripto, ¿no? O sea, ¿sería para ustedes un juicio por la verdad, por lo menos la sensación de justicia? Sí, yo también había hablado en otros medios, podría hacer la ley Diego, como está la ley Piazza, para que no prescriba los abusos de menores. Por ahí la ley Diego, por Diego, mi papá, que otro familiar desaparecido, si se encuentra y hay algún culpable, que la ley vaya con todo, pero de última será un juicio a la verdad, necesitamos la verdad. ¿Es cierto que tu papá falleció buscándolo precisamente en el momento en que lo atropellan? ¿Estaba en esa búsqueda? Sí, en el año 91 y precisamente en la calle Congreso también, Congreso y Galván. Increíble. Es increíble. ¿Qué sentís, Javier? Sí. Te siento como emocionado, contenido, ¿no? ¿Qué mezcla de sensaciones? Hace 3 días que estoy así, voy, vengo. Y cada vez que escucho que ustedes presentan el caso en la tele, igual hace 3 días que no prendo la tele, pero cuando escucho los vivos, y nada, van a pasar 20 años y voy a hablar de Diego y me voy a emocionar, porque es 41 años de dolor y mucha pena, mucha tristeza. Te entiendo. 41 años de dolor, 41 años de silencio también, ¿no? De la indiferencia, porque entiendo que fue la búsqueda realmente muy poco profesional, no los ayudaron lo suficiente. Y pasa que en el 84 era otro país, no había tecnología, no había redes, no había 4 canales, era muy diferente todo. Mi papá hizo lo que pudo con todos los amigos, familia. Y él iba en el cuadernito, iba anotando todo, donde iba, y repartía con la bici los panfletitos que habían hecho, con la foto de él, el teléfono. Por eso estaba con la los bici datos. cuando lo atropellan a tu papá. Sí. Qué fuerte. Sí. ¿Cómo se lo dijiste a tu mamá, Javier? ¿Se lo dijiste vos? Sí, porque me llamó el secretario del fiscal y bueno, estábamos ahí todos, pero bueno, de a poquito le di la novedad, la ¿Qué le noticia. dijiste? ¿Lo encontraron a Diego? ¿Lo encontramos? Sí, ¿Cuáles que fueron tranquila. las palabras? Sí. Lo que hizo el equipo de antropología forense al final dio positivo, que vamos a estar con los restos de él para estar más en paz todos. Pero ella hasta la semana pasada se asomaba a la ventana y mira a ver si él venía, o nunca quiso sacar el teléfono de línea Tremendo. por si llamaba. Ah, Dios mío, qué Sí. fuerte lo que contás, Javier. Es que es una familia atravesada por esto, ¿no? Son muchos años y realmente el no saber más de la otra persona, no tener cómo despedirse, no saber qué le pasó, Tremendo. es algo que te acompaña toda la vida. Todos te quieren preguntar acá, Javier, abro al panel. ¿Sí, Franco? Sí, Dale. Javier, ¿en qué momento puntual de todos estos años, de estos 41 años, sentís que quizás no se acordaron tanto de tu hermano? Lo pregunto, por supuesto, positivamente. ¿No pudieron seguir adelante o nunca pudieron seguir adelante y el recuerdo permanente de tu hermano estuvo con ustedes día a día? El recuerdo de él sigue estando, va a estar toda mi vida hasta que me muera, pero del día que pasó yo todos los días pienso en él. No me lo va a sacar nadie, obviamente. Es un hermano y terminar así es terrible.
No recuerdo la otra pregunta, perdóname. No, digo, calculo que igual para seguir adelante todos tenemos, ¿no? Recursos a veces, y uno de esos recursos es la amnesia, el intento de olvido. A eso me refería, ¿no? A que quizás No, para... yo no. Por lo menos yo no. Por ahí el tiempo me va a ayudar un poquito a aliviar Claro. este dolor, pero bueno, va a estar siempre. Y voy a hablar en 20 años de él y me voy a emocionar y nada, es muy feo. Guido. Javier, recién hablabas de Irma, tu madre, y de Tito, tu papá, pero preguntarte por Marcela, tu hermana, ¿cómo le impactó esta noticia y si está tan consternada como vos? ¿Y cómo es el vínculo entre ustedes? Y Marcela vive en el norte acá del país, se tuvo que ir por temas personales para su casa y estuvimos el día que elegimos a mi madre, pero bueno, cada uno hace el duelo. Yo decidí hablar con todos ustedes, ella está a su forma, está sufriendo seguramente igual que yo, igual que mi mamá, igual que todos. Pero nada, bien, todo bien, normal, un vínculo normal. Ella me lleva 8 años a mí, yo... Claro, vos es el pero menor. nada. Era más cercana Soy a el Diego. menor. Claro. Ella. Claro, sí, lo pudo disfrutar más que yo, sí. Javier, ¿qué recordás del momento de la desaparición, no? ¿Qué hicieron tus padres? Recién contabas lo de los panfletos que repartía tu padre, pero tu madre, ¿cómo se movió en ese momento? ¿Qué te contaban a vos de chico, de tu hermano? ¿Qué recordás de ese julio de 1984? Yo estaba, cuando él salió con la mandarina, que se fue caminando de acá, justamente de acá, yo estaba en el colegio, porque iba a la tarde, a las 12 entraba, no lo vi. Yo lo vi la última vez la noche anterior. Y después que empezó, yo llegaba al colegio y me metían al cuarto, para cubrir un poco, que no vea nada y no me entere. Porque había muchos amigos, familia, de golpe. De un día para el otro era un caos todo esto y nada, sí. Y ¿Y las ustedes? teorías, Y después ¿no? me- Que empiezan Claro. a todo el mundo a tirar teorías y a tratar de encontrarle la vuelta a dónde podría estar, un dato, algo, porque no Cualquier tenían cosa. ningún hilo conductor, ¿no? Con la desaparición de él. Sí, Mar- No, le iba a preguntar, ¿y No, cuál una- es la relación de ustedes con los Graf? Con la familia Nada, Graf. sí. Cero, no sabés ni quiénes Cero. son. Es la primera vez que escuchás ese No. apellido en tu vida. Sí. Ni siquiera Gracias a del los colegio, compañeros digamos, no lo conocían No. porque eran compañeros No, de no. colegio. Claro, no. Yo era chico, mi mamá no Claro. lo recuerda, porque bueno, le hablamos un poco, le mostramos y no. Y bueno, nos enteramos gracias a los chicos que declararon, que eran Claro. compañeros del colegio. Y de Bueno, hecho, uno de esa- los compañeros declaró, ¿no? ¿Eso ibas a decir? Sí. Justamente eso, y contaban también cómo era él, ¿no? Que era introvertido, que tenía una personalidad muy escondedor, decían los compañeros que declararon, justamente, Javier. ¿De qué? De Diego, no. Cristian. De Cristian Graf. Ok. Sí. No pude hablar con los compañeros, habló el fiscal, sé que ayer estaban declarando, hoy iban también el resto a declarar. Yo pienso en vos, Javier, y pienso en tu infancia, ¿no? Y pienso en esos padres tristes, buscando, ¿no? Y no conformándose y siguiendo adelante con esa lucha, y me imagino que debe haber sido muy, muy duro. Por eso te pregunto si hay alguna sensación de alivio o no al haber encontrado el cuerpo. En parte sí, yo hace 3 días que no duermo y estoy con todos ustedes y les agradezco de corazón, pero en parte sí, igual esta herida no me la va a sacar nadie, por supuesto. Claro. no creo, pero... Porque aparte Pero la bueno, esperanza cuando de decidamos encontrarlo con vida, decís tu mamá, en algún lugar de su corazón Claro. siempre la tuvo, ¿no? Mirando por la ventana, esperando que llegue. El teléfono de línea. Entonces también es la confirmación de eso que nunca hubiera querido escuchar, por supuesto. Tremendo. Uno también piensa, ojalá que aparezca o que donde esté que sea feliz y se fue, Claro. pero bueno, pasaron muchos años Sí, te entiendo. y fue una infancia complicada y muy complicado todo. La vida entera, Sí. ¿no? Atravesada Y sí. por esto. Sí, Santi. Javier, imagino lo que será tu cabeza, ¿no? Todos estos días, pero más allá de no tener pruebas concretas, ¿imaginás qué pudo haber pasado, tal vez por algo que hayas hablado con compañeros de colegio en estos días de tu hermano, que te haya dicho, no sé, alguna discusión, pelea, algo que haya podido llevarte a esto? Todavía no pude hablar con ningún compañero de Diego, no los conozco, sé que están declarando, algún día lo haré y
pero no tengo ni yo en mi cabeza, pues, millones de cosas, pero no sé qué puede haber pasado. Igual no se justifica hacer lo que hicieron, asesinarlo ahí, enterrarlo ahí. Totalmente. Perdón, Javier, Me digo, parece que... perdón, aporto, Mariana, si me permitís. En estos momentos, Javier decía, están declarando, es en estos momentos literalmente. Ahora. Que están declarando exactamente todos los compañeros que se acercaron en la Fiscalía de López Perrando, justamente contando lo que se acuerdan hace 41... Hay que acordarse lo que pasó hace 41 años, ¿no? Entiendo la cantidad de tiempo que pasó y entiendo que no tienen una prueba concreta, aunque la aparición de un cuerpo en un jardín es, ¿no?, más que evidente que algo sucedió con esa familia, pero este hombre se puede fugar, se puede ir, puede viajar, Tranquilamente, o sea, está libre hoy. No está imputado de nada, no está acusado de nada, está sí, por supuesto, sospechado, pero no hay ninguna imputación formal en su contra. De hecho, Nada. Mariana, lo que te contaba ayer, esto no es un dato menor que también estaban viendo, es cuando él desaparece de las redes sociales. Ese indicio también llamó la atención. ¿Él cuándo desaparece de las redes? ¿Cuándo se lo menciona? Cuando se lo menciona, antes de ayer. Antes de ayer, no Sí. cuando encontraron los restos. No. Antes de ayer cuando se lo menciona, por eso le quería preguntar a Javier si sabía de esto, que él de alguna manera, más allá de este estado que comentaban que estaba nervioso y demás, que entraba y salía, que había desaparecido de las redes y para que no se encuentre su foto. Sí, me comentaron unos colegas ayer, creo, ayer a la tarde, que desapareció él y toda la familia. Todos los que sacaron todo, bajaron todo. Javier, me gustaría volver a aquel momento, vos estabas relatando, bueno, lo que recordás a tus 10 años de aquel episodio, de aquellos primeros días. Cuando fue transcurriendo el tiempo, después de estas búsquedas que se hicieron, después de el comunicado por parte del club excursionista donde tu hermano también jugaba al fútbol, ¿cómo fue pasando el tiempo para ustedes? Y la vida continúa. Yo hice mi familia, mi hermana también, con el dolor, siempre hablando con mi mamá. Pero en porque esos nunca- primeros años, siempre- digo, ¿cómo fueron transcurriendo hasta lo que vos recuerdes, tu registro de eso? ¿Cómo se fue reconstruyendo yo esa recuer- memoria de tu hermano? No, yo recuerdo mucho gente buscando, ayudando acá en casa, mucha gente, amigos, familias, mi papá saliendo con la bici, con la libretita. Qué bárbaro. Esa imagen. Sí. ¿Es verdad que sí. tu mamá conserva el cuarto de Diego, Javier? Sí, yo hace 3 días que estoy durmiendo en la cama de él. No en el colchón, obviamente, ¿no? Pero en la cama de él. Y el cuarto que era nuestro, sí. Dormían juntos ahí. Qué impresionante. Sí, había una cama Eso cucheta. Él explica dormía, todo, ¿no? Lo que dormía ella arriba yo. sentía, todo quedó congelado ese día, ¿no? En que Diego desapareció. Sí. Ahí hubo A mí me una- llamó la Sí, atención sí. el dato, Javier, que tu madre nunca quiso sacar el teléfono de línea, pensando que él en algún No. momento podía llegar a llamar. Sí, así es. Y nunca quiso mudarse de acá tampoco. Claro, Mirá. Por este motivo. tantos Por si años. llegaba, Sí, por si Sí. llegaba a llegaba a aparecer. volver. Sí. Claro, claro. Javier, perdón Franco, pero Sí. quería preguntarte por la relación de Diego y las motos, porque tengo entendido que más allá de la ligazón que hay entre Diego y Graf por el colegio y demás, también hay una ligazón con respecto a las motos. Que Diego tenía una moto, le gustaban las motos y este hombre, Christian Graf, arreglaba motos en ese momento. ¿Qué recordás de la relación de tu hermano con las motos? Todas, pues, yo amo las motos. La última moto que Diego compró, antes que pase todo esto, está arriba, en el patio acá de mi casa. Siempre fueron mini motos. Él tenía 16 años. Perdón, La- ¿tienen la Lo moto que acompañaba. usaba hace 41 años todavía? Sí, claro, todo Wow. quedó ahí en pausa, ¿no? Wow. Espera. Sí, lo estoy esperando. Total. Sí. Franco. Hay Y yo una lo persona... acompañaba. Sí. Diego, yo sé que, perdón, Javier, sé perfectamente que has dicho en otras notas que le agradeces de algún modo, ¿no?, a la figura de Gustavo Cerati, porque es a partir, por supuesto, de alguien tan conocido que este caso empieza a tener resonancia y se conoce. Y hay una persona que sabe y mucho de la historia de Soda Stereo que me aporta una especie de casualidad que quería compartir con todos y con vos especialmente, porque tu hermano desaparece en la esquina de Naón y Sucre, ¿verdad? Es la última vez que un testigo, Lo ve. el testigo iba en colectivo, que lo vio y le gritó gaita. Perfecto. Bueno, ahí hubo un estudio de grabación de Soda Stereo, en esa misma esquina, y de hecho es el estudio de grabación que se usó para el primer disco de Soda Stereo, que se llama Soda Stereo, que fue producido por Federico Moura, el cantante de Virus, y que salió a la venta un mes después de la desaparición de tu hermano.
Quería compartir este dato porque creo que te puede incluso hasta ayudar emocionalmente, ya que tanta gratitud sentís, como has expresado, por la figura de Gustavo en este sentido. Bárbaro, qué casualidad tremenda. Sí. No, sin palabras. Sin palabras. Gracias totales, como dije. Gracias, Gustavo. Sin Gustavo, sin los albañiles, todo eso, ¿no? Obviamente, Seguro. sin Gustavo ustedes no hubiese sido tan conocido el caso de los Claro, huesos de porque Diego. esto tomó mucha trascendencia porque ahí había vivido Cerati. La Sí. noticia enseguida, los titulares encontraron los restos de una persona en la casa La donde vivió casa de Cerati. Cerati. Todo el mundo, claro, prestó otra atención, Ahí- ¿no? ahí- Hablas de los Ahí mi cuñado, Sí. ahí mi cuñado y mi sobrino empezaron a leer un poquito más y ahí empezó todo. Claro, porque eso también es increíble, ¿no? Porque me imagino que a lo largo de todos estos años han aparecido noticias que pueden vincular. ¿Les ha pasado en alguna otra ocasión que algo les haga, o fue la primera vez que sintieron que esto podía estar conectado? Sí, fue la primera vez porque por las cosas que encontraron, el llaverito, el reloj, Claro. todo. Así lo tiraron como lo mataron. No le sacaron nada. Exactamente. Y vos hablabas de los albañiles, ¿no? Y la verdad que hay que destacar la actitud de ellos porque Sí, tranquilamente por se supuesto. podrían haber quedado con la explicación del dueño y Haber hecho seguir los de largo. tontos, seguir de largo, Sí, dejarlos totalmente. enterrados. Estimo sí. que quizás no sea algo tan poco frecuente, ¿no? Porque ayer hablando con esta persona del equipo argentino de antropología forense nos decía que es raro por ahí en Ciudad de Buenos Aires, pero es muy frecuente Sí. y de hecho es muy interesante tener este dato porque alguien que encuentra este tipo de situaciones anómalas, tiene la posibilidad de llamar al equipo argentino de antropología forense que trabaja con personas desaparecidas en democracia. Claro, no ¿cuánta solamente... gente encontrará quizás y no dice nada No y dice sigue de largo para no meterse en un problema? Pero hay ¿no? que decir, justamente porque hay muchos desaparecidos en democracia y sigue Totalmente. habiendo, por supuesto, en todo el país restos de personas Porque desaparecidas. son en dictadura. personas y porque Claro. hay familias que todavía los buscan, Sí. ¿no? Como estamos escuchando aquí a Javier. Santi. Javier, durante estos últimos 41 años, cada vez que recordás a tu hermano, ¿es con algún momento en particular? ¿Algo que hayan vivido ustedes dos juntos? Es por todo, por todo esto que está pasando, por cosas que vivíamos. Jugábamos al fútbol en el cuarto, de 2x2, me pateaba penales, me iba a buscar en bici a la casa de mis amigos, al colegio, y por todo lo que, 41 años de dolor y esperándolo y tristeza. Por eso me emociono. Van a pasar 20 años y me voy a emocionar. Claro que sí, te entendemos. Es muy fuerte. Sí, porque aparte hermano varón, ¿no? El hermano mayor. Sí. Todo, sí, te entiendo Sí, éramos totalmente. más cerca. Mi hermana me llevaba 8 años, era Claro. más grande. Totalmente. Sí. Mauricio Alessandro tiene una información de último momento. ¿Cómo estás, Mauricio? Se acaba de retirar del colegio, de la escuela de ENET, de la escuela técnica, una comisión policial que fue con una orden de presentación ordenada por el fiscal López Ferrando Mirá. para buscar información vinculada a verbigracia, la vinculación entre ambos, Jirafa y el Gaita, quiénes eran los compañeros, el listado de todas las personas, todos los datos que hubo al respecto, si hubo incidentes entre ellos en algún momento, si tenían relación y todos los testigos que puedan profundizar en esto. O sea, que se pueden llegar a tomar declaraciones a todos los compañeros que aparezcan. Bueno, en principio acaban de pedirle, ya se retiró la policía, con lo cual ya se hizo, es una orden de presentación, como si fuera un allanamiento, pero de buenas maneras. Claro. Con toda la información obrante de ambos alumnos en el legajo en el colegio. Claro, pero ahí puede Incidentes aparecer. entre ellos. Eso te iba a decir. Claro. Porque ahí aparece si una pelea y quedó asentado, pasa a ser un documento fundamental. Claro, todos los años que... Imagínense hablar de algo que te pasó en el colegio o de un... Pero claro, entiendo que al desaparecer Diego también era algo que con lo que todos esos chicos crecieron, ¿no? Que Claro. desaparezca un compañero tuyo del colegio es algo que te marca, o sea, no es algo habitual, ¿no? O sea, que todos deben estar de alguna manera comprometidos con esto, ¿no? ¿No sería Completamente. conveniente establecer una medida contra esta persona, contra el único sospechoso? Porque como bien vos decías, esta persona decide irse de viaje. Pero no, es que no está imputado. Es que Claro. De todas Bueno, pero maneras, digo, No, si y el fiscal además- está investigando. para y hay dejar una- tranquilo a Sáfora, en estos casos la policía está haciendo seguramente tareas de Diligencia. investigación. Claro. Lo sabe cualquiera, incluso el propio imputado.
hay alguien que lo está Claro, mirando. ¿qué es lo que pasa ahí, perdón? Pasa un tipo con un plumero vendiendo plumeros, es policía. No, pero ¿qué pasa ahí? Pasa un afilador. Suponete que Claro, cartero. inteligencia. sí. esto no es, El no es cafetero. no es de velar nada, ¿no? Pero se hace trabajo de vigilancia. Si de repente ven que sale el acusado con una valija y empieza a ir para el Seiza, ahí empiezan a... Ahora, así lo lo que me detuvieron pregunto a es- Mangieri. Claro. Exactamente, Claro, pero- cuando estaban por Mangieri- tomarse el colectivo. Mangieri se bajó en Plaza Italia. Exacto. Perdón, se bajó en Plaza Italia, había estado con Saetone, que luego fue condenado, creo, o Sí, por procesado falso testimonio. por encubrimiento. Había estado en la zona de Pacheco, había ido a verlo. Se bajó en Plaza Italia Y ahí lo detienen. vio unos tipos en una especie de taxi o remis que le decía vení, eran policías. Claro, y después él denuncia los apremios y todo, ¿no? Los apremios ilegales. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu testimonio. Estamos recontra atentos a este caso y ojalá puedan llegar a la verdad y encuentren justicia y paz por todo esto que han sufrido todos estos años. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por todo, gracias. Muchas gracias, Javier, y gracias, Juan, también allí en nuestro móvil. Todos los días en Rodó tenés 18 cuotas sin interés en todos los productos con Banco Nación. ¿No tenés la tarjeta Nación? Vas a cualquier sucursal Rodó y la sacás en el momento. Le mando un beso grande a toda la gente amiga de Rodó. Vení a Rodó y compra siempre al mejor precio. Y ahora en 18 cuotas sin interés con tu tarjeta del Banco Nación. ¿No tenés tu tarjeta Nación? No hay problema. En minutos la podés sacar en nuestras sucursales para poder comprar en 18 cuotas sin interés desde la app BNA+, o en rodó.com.ar. El nuevo Skip Expert para ciclo corto limpia la ropa y remueve malos olores incluso en ciclos de 15 minutos. Es tan rápido y efectivo que hasta lo elige Usain Bolt. Mira. Para Usain Bolt, todo tiene que ser rápido. Por eso usa el nuevo jabón líquido Skip Expert para ciclos cortos de lavado, que elimina la suciedad y el mal olor incluso en ciclos de 15 minutos. Todas las noticias entran en este programa, como todos los recibos, entran en las bolsas de Flexi de Azurín. ¿Las probaste? Azurín, más de 30 años de constante innovación. Traemos la bolsa Flexi del futuro. Azurín, más de 30 años de constante innovación. Gracias, Azurín. Próximo tema, por favor. El presunto asesino serial en Jujuy ya fue de alguna manera peritado, dicen que es imputable y por supuesto hay muchos datos nuevos en esta investigación, posibles nuevas víctimas también. Está Alejandro Puelas allí en Jujuy con todo lo último que ha aparecido en este caso que nos tiene a todos tan conmocionados realmente y especialmente me imagino ahí en la zona de Jujuy cómo están todos. ¿Cómo estás, Alejandro? Mariana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. A medida que pasan las horas esto es peor. Los datos son peores, los detalles son cada vez peores. Ayer el fiscal confirmó que había carne humana dentro de la casa de este hombre, confirmó que le daba esa carne para comer a los perros, perros que ahora están con los forenses para obviamente terminar de analizarlos. Además se encontró piel, ya habíamos anticipado que se había encontrado una nariz, se encontró mucha sangre dentro del baño donde se dice que este hombre fraccionaba a las víctimas y después aquí el lugar. Porque acá hay una controversia y algo que va a dar mucho de qué hablar. Los vecinos dicen que este hombre venía desde su casa, que es una cuadra y media para allá, con la carretilla que se pudo constatar también, que tenía bolsas de residuo que este hombre usaba para meter, al parecer, las partes que él no podía terminar de descargar. Pasaba por este camino, avanzaba por acá, en lugares aquí donde podés encontrarte de todo tipo de cosas que no sabés qué es de qué. Por ejemplo, estos tipos de huesos que hay tirados que pueden ser de animal o no, Ay, no lo Dios sabemos. mío, claro, ya porque a esta estamos altura, hablando... cualquier cosa, esto es terrible. Pero, o sea, Sí, no sí, es esto tampoco es- tan esto parecía un normal fémur. encontrar, no es que estamos en una zona rural. No, como para que haya huesos, No. no hay campo ahí tampoco, ¿no? O sea, me impresiona mucho lo que están No. mostrando, Alejandro. Este es el lugar que señaló el sobrino de este presunto asesino, este chico de 16 años que ha vivido un Este calvario. lugar ¿no? señalaron los vecinos. Los vecinos decían que este hombre venía con la carretilla para acá, justamente se le acercaban los perros de este lugar
porque al parecer él le daba comida. Los vecinos creían que en este recorrido que yo estoy haciendo, cuando el hombre venía con esa carretilla verde, venía a tirar acá supuesta comida para perros. Porque cuando él se acercaba acá, a esta zona, y descargaba la carretilla, en este lugar, los perros venían a comer, los perros venían a buscar comida, lo que este hombre tiraba. Los vecinos pensaban que era carne o que les daba huesos que él juntaba en las carnicerías. Bueno, ahora todo es obviamente, una película de terror. Se cree que lo que le tiraba a los perros eran partes humanas. Ay, Dios mío. Y que puede haber Ahora, dispersos huesos de personas realmente nadie... por todo este lugar, Mariana. Todo el mundo le tenía miedo a este hombre. Dicen que andaba con un machete, que era una persona violenta. Todos le tenían pánico. El chico ya le había dicho a un primo y le había dicho a un tío, creo también, que había matado a gente. O sea, nadie le creía a este chico, ¿no? Y sin embargo, a la vista estaba que era una persona temida. Es muy sospechoso Esa también. frase que vos decís, Mariana, a mí me llamó la atención. Hola, Ale. Anoche Matías mató a otro. Claro, Le esa fue la dijo frase. a la prima y a la tía, que finalmente no le creyeron. Y tengo entendido también, Ale, que están haciendo rastrillajes ahí en ese barrio y también en un arroyo que se llama La Marta, que queda por ahí cerca también. Este es el arroyo La Marta. Ahí está. Este que Ese, estamos claro. nosotros, el arroyo La Marta, que es a 150 metros de la casa de este hombre. Ese es el lugar que donde señaló el estuvieron mismo haciendo sobrino. excavaciones y rastrillajes. Claro, el sobrino Sí, dijo, y este lugar lo señalan los vecinos. O sea, los vecinos, el sobrino, ese video. Ay, no, me impresiona muchísimo imaginar que todavía puede haber restos allí. Que entiendo que hay Sí, es que debe haber, más Mariana. familiares Mirá, que han denunciado desapariciones de posibles víctimas nuevas de este Ese hombre. es el problema. Mucha gente de la que él atacaba eran algunos indigentes y otros que no les reclama nadie. Este joven había sido acusado de homicidio a los 16 años. Quedó absuelto por falta de pruebas. Bueno, se cree que hay 35 personas en similares características desaparecidas. 35. Bueno, ya se relacionó a este hombre con 5. Tanto con prendas que encontraron en la casa de este hombre como con impacto de antenas de celulares. Ahora se le pueden adosar 3 más. Modus operandi, los viernes salía de su casa a cazar una víctima. El asesino de los la viernes, mataba entre el sábado y el jueves. Descartaba el cuerpo. Entre sábado y jueves se encargaba de descartar el cuerpo de toda la forma que nos hemos dicho. Le daba de comer a los perros, venía acá, tiraba una parte. Miren cómo los perros vienen acá a buscar la comida. Y además de esa situación, que esto es más grave aún, Ese fue con capucha. la data de que a los 16 años ya había sido acusado de un homicidio. Claro. Ahora, De un amigo de él. entonces, Bueno, pero ahora está Ale, declarando otro sobrino de 18 años. Atención con eso, pero, Martín. Ale, entonces, si él descartaba entre el sábado y el jueves y el sobrino vivía con él y el sobrino le decía, aunque no le creían, anoche Matías mató a otro, evidentemente el sobrino no solamente lo sospechaba, sino que además Tenía lo pruebas, veía, sí. digamos, tenía pruebas, convía con esa situación. No era algo... Y la Bueno, debe sangre ser estaba por sobrino lo todos vio. lados. fácil de no verlo si convivís pero con aparte, eso, ¿no? Pobre el... imagino que la casa no es tan grande. Bueno, ayer la mostraban, no es tan grande como para no darse Y cuenta. si está todo lleno de sangre encima. El sobrino confirmó que lo vio, confirmó que era el último hombre desaparecido. Lo y llegó le a ver. contó esto a otro primo de 18 años. Claro. Sí, él confirma que es este hombre, pero que no se encuentran rastros. Ale. Ahora, vos venís acá y hay huesos por doquier, por todos lados. Algunos quemados y otros cortados. Terrible. Y en este hombre, escondidos en la casa, en el allanamiento, en las imágenes que hemos podido acceder, se encontraron sierras y serruchos ocultos que se creen que se usaban para... Ahora, esto que me este está tipo de mostrando cosas. Alejandro, entiendo que ha sido peritada esta zona, ¿no? O estamos caminando por ahí donde tienen que hacer Esto peritajes fue también. simplemente rastrillado, Mariana. Ah, porque claro, La porque vos verdad, me mostrás se huesos, tendrían que digo, haber llevado todos los huesos que están aquí tirados. es impresionante. Ale, Impresionante. Hay miles de huesos tirados por acá. me Sí, gustaría Lu. preguntarte más o menos en qué lapso de tiempo se supone que operó o se cree que operó. ¿Desde cuándo lo venía haciendo? Exacto, Claro. porque 16 años dabas como un dato, Claro, digamos, su detención a propósito de un posible homicidio. claro, lo que dicen es de los 16 años ese posible homicidio. Ahora, tienen contacto con 5 víctimas. ¿Qué pasa? Cuando todo esto empezó a salir a la luz, la gente dice, che, ¿te acuerdas que siempre pedía plata un hombre acá en la esquina? No está más. Che, ¿te acuerdas que siempre estaba este tipo acá a 2 cuadras? Che, Claro. ¿viste?
Bueno, Hoy en escuchaba todos esos también, cuentos Alejandro, que empezaron, muchas sumaron familias... 35 personas que no Claro. saben su paradero. Muchas familias que, tengo entendido, se están comunicando porque creen que sus familiares estaban en un lugar que ahora no están y entonces los andan buscando y tranquilamente lo relacionan con que pueden No ser es- víctimas de eso. Y no es habitual tener en Es la que historia criminal argentina, perdóname, no es habitual tener asesinos seriales acá en la Argentina. Si bien los ha habido, por supuesto, no es algo que se vea con habitualidad. Se ven otro tipo de crímenes mucho más habituales, otro tipo de conductas criminales, pero no la de un asesino serial, y menos que tenga 35 potenciales víctimas. No, pero perdón, es clave la condición de las víctimas. Esto hay que subrayarlo. Totalmente, Miren, no es esperen, cualquier esperen que lo víctima. llame. Acá estuvo la policía, yo estoy desenterrando, hay tierra removida y acá hay una bolsa con cosas que acá estoy desenterrando en vivo, que es una frazada. Habría que llamar a esto, no sé si lo investigan. Perdón, pero Acá hay tierra removida. Bueno, estamos a ver, Miren, estoy desenterrando con los pies. Miren, esto está muy blando, gomoso. Y estoy desenterrando algo envuelto en una frazada. No quiero seguir avanzando, pues la verdad que me da terror. Bueno, no les quiero mentir. Las Nos víctimas- acabamos de encontrar con esto. Tierra removida y una frazada. Dios mío, pero es Con la olor. verdad que ay, no puedo creer que no hayan revisado todo sabiendo Miren, que ahí miren tiraban esto, los restos. miren cuando piso, miren. Claro, es miren. tierra removida, es tierra que... Vísceras, parecen vísceras. No, es como una toalla, como una... Toalla, frazada. no, es como una toalla, claro. Sí, algo envuelto. Como que envolvieron algo en la toalla. ¿Hay Una policía bolsa. por ahí, Ay, Alejandro? O sea, o la policía ya se retiró del lugar. Me imagino que estará todo... No, es increíble que dieron esto, solamente lo rastrillaron haciendo Pero un además, rastrillaje Ale, muy tibio. no dejaron ningún tipo de custodia ahí, no hay una Claro. zona cercada como para que no se pueda acceder, o sea, Nada. ningún La tipo de investigación medida. hasta ahora no se ha hecho de la manera correcta y lo voy a decir nuevamente al aire, porque no hay familiares reclamando Claro. de manera fervorosa a estas personas. Sí, porque pero eran igual personas debieron Porque además ya lo prácticamente consideran sin familia, culpable. en O situación sea, de ya calle. está. Debieron actuar. No hay familiares porque ya sabemos, eran todas personas en situación de calle. Esto ilumina efectivamente la desprotección, el desamparo total al que está sometido una persona que está viviendo en la En una calle. situación de calle. Porque justamente en muchos casos no va a aparecer Nadie va a ni velar un por ello. novio, ni una familia, ni siquiera a veces amigos. Y era algo que tenía en cuenta también el Sin victimario, lugar a dudas. obviamente. Por ¿no eso es, cierto? claro, por eso es Terrible. Gracias, Alejandro. Por supuesto, nos vamos a conectar con vos en cuanto haya más novedades. Nos quedamos muy impresionados. Es realmente muy fuerte este caso. Muchísimas gracias por toda la información. Bueno, perdimos la conexión. Seguimos, tenemos un programa. Hoy está Pilar Sordo en un Me rato que vamos encanta, a hablar. Ay, me encanta hablar con Pilar Sordo, me llena, me voy totalmente inspirada. Y vamos a hablar de cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo nos afecta eso, ¿eh? Un poco de amor propio vamos a tratar de conseguir hoy. ¿El ratón Pérez o la pareja? No importa quién te los cuente, lo importante es que Galicia tiene un montón de beneficios para vos. Mira. Soy Marcos, podemos convivir tranquilamente. Vos comunicás que Galicia tiene atención 24/7 y nosotros los otros beneficios. Nadie te quiere limpiar. Ascensor subiendo. Por las noches, se te acalambran los pies o las piernas, llegó la Argentina Arthrostop Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Arthrostop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para tus calambres, Arthrostop Calambres, el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Arthrostop Calambres sin azúcar, el verde. Ahora también en cajas de 4 sobrecitos. De venta en farmacias. Día del Niño en Naldo. Con tu compra sumás la pelota por solo 19.999 pesos. Aprovecha hasta 45% off y 18 cuotas sin interés. Envío gratis en AMBA en productos seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Día del Niño en Naldo. Con tu compra, sumás la pelota por solo 19.999 pesos. Aprovecha hasta 45% off y 18 cuotas sin interés. Envío gratis a AMBA en productos seleccionados. Naldo, un amigo de la casa. Bueno, dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres, ¿eh? Ese es el título de la conferencia que está presentando Pilar Sordo. Es una pregunta tan simple que quizás nunca te hiciste y que ahora te está haciendo reflexionar. A mí por lo menos me pasó eso. Está Pilar Sordo con nosotros. Me encanta tenerte acá. Muchas gracias por venir, Pilar. Le mandé un mensaje, le digo, vení, Pilar, porque estoy como loca con tu tema. Pensé que esto va a un libro, ¿o no?
Esto es parte del último libro, pero la verdad es que la investigación todavía no ha terminado, así que... Me pareció tan interesante. Digo, quiero que vengas a hablar de esto cada vez que te he tenido en el programa. Me has abierto la cabeza en un montón de cosas y sospecho que a la audiencia también. Y esto me pareció súper interesante, ¿no? Cómo nos hablamos a nosotros mismos. Hiciste esa pregunta y yo dije, qué mal me hablo generalmente. Es que eso está pasando me mucho. reto, ¿no? Somos bastante impiadosos. Y hoy día más que lo que probablemente pasaba anteriormente, porque las redes están influyendo un montón en tener una sensación permanente de comparación y de insatisfacción, que hace que nunca, claro, que no como que sintamos que hay vidas mucho más interesantes que la mía o que voy detrás, ¿no? Yo digo en la charla que tengo un amigo que dice que despierta a las 6 de la mañana y ya tiene a otro que corrió 12 kilómetros. Entonces, es una sensación que tenemos todos, realmente. Como ¿no? una sensación de que hoy día hay tanto que hacer a lo largo del día que en algo vamos a fallar. Mi abuela vivió, la abuela, mamá de mi papá, vivió 103 años. Wow. Y sí, tengo mucho para seguirle jodiendo la vida, parece, por lo menos a nivel genético. Y yo creo que ella no tuvo esa sensación de exigencia brutal que tenemos hoy. A mí me hace reflexionar mucho, porque nosotros, bueno, ya estamos, ¿no? Pero los chicos crecen en esta exigencia, ¿no? Y como en esta pauta de que habría que hoy día pensar positivo, comer saludable, hacer mindfulness, hacerse el skincare, aceptarte, educar, quererte, sí, todo. tener amor propio. Es como tanto que en algo vamos a fallar. Y somos muy exigentes con nosotros y esto de cómo nos hablamos. ¿Cómo entraste en esa observación? Porque lo que estás proponiendo es observarnos, o sea, es escucharnos. Sí. ¿No? Estamos todo el tiempo quizás viendo cómo nos hablan los demás, cómo nos trata el de al lado, y cómo nos tratamos nosotros a nosotros mismos. Esto parte porque cuando yo, en el proceso de la investigación, descubro que lo clave hoy era el amor propio, y me pregunto, si el amor propio era el cuerpo, ¿cuál era la célula? ¿Cuál es la unidad más chiquitita para poder trabajar, ya sea terapéuticamente o a través de un grupo de investigación? Descubro que la célula más chiquitita de trabajo o unidad de salud mental era el diálogo interno. Claro. Y en ese diálogo interno descubro en el estudio como 3 categorías. Uno, el diálogo interno físico, que evidentemente es mucho más fuerte y negativo en el mundo de lo femenino por los mandatos culturales. El diálogo interno cognitivo y el diálogo interno social, que tiene que ver con el qué dirán. A ver, pongamos ejemplos. El clásico ejemplo de lo cognitivo, que es el que ganó por rating en términos de frase, es tarada. Qué tarada que sos. Qué tarada que soy, que cómo no te diste cuenta, deberías haber sido capaz. Otra vez se te perdió la llave, como en lo negativo, ¿no? En lo positivo es, estás muy creativa o estás en foco, o lograste hacer todo lo que tenías que hacer, o te cumpliste la palabra. No nos felicitamos tanto como nos exigimos. No, si el diálogo interno hoy día, de verdad, yo hago un ejercicio en el teatro cuando doy la conferencia, donde ni el 1% de la audiencia lo hace. Claro. No lo puede hacer. Y qué importante, ayer ¿no? en Lomas se reían porque yo digo, a ver, hago la pregunta clave que no la voy a spoilear ahora, pero levanten la mano. Digo, ahora mírense en el teatro y vean cuántos son, digamos. O sea, yo me tengo que ir a vivir a Lomas. No, porque de verdad es muy brutal que no seamos capaces de hablarnos bien o que lo que nos decimos a nosotros mismos probablemente nunca se lo diríamos a un amigo y tal vez ni siquiera a un enemigo. Interesante. Entonces, el cómo tengo este juez como una especie de fiscalía en la cabeza con abogado defensor, culpable, donde yo además neutralizo, uno me dice cómete el alfajor de maicena, el otro me dice por ningún motivo coma azúcar, el otro dice pero bueno, pero estás en Argentina, el otro dice pero dale que no se... O sea, hasta que yo llego a una decisión que intento que sea congruente o que me dé paz, pero en ese proceso requieres de lo que yo llamo las 3 P. A ver. Que son la pausa, o sea, pausa, para y pregunta. O sea, primero que es la como pausa, obsérvate, mírate, obsérvate como observador observado. Mira qué te estás diciendo y ve si eso que te dices te motiva, te estimula o es nutritivo para ti o no. ¿Ese es el primer paso para el amor propio? Ese es el primer paso. Es la unidad más chiquitita, porque si yo despierto, porque tiene que ver mucho con
con un concepto que yo desarrollé hace muchos años y que no pensé que hoy día iba a tener tanta relevancia, que es el concepto de pareja interna. Que es aprender a llevarme bien con Pilar Sordo, digamos, porque es con la única persona con la que estoy 24/7 y que voy a seguir estando hasta que me muera. ¿Vos te llevas bien con vos? Aprendí, pero no me llevaba Porque bien. está bueno eso también, porque decir, me encanta lo que estás diciendo, esto de aprender a llevarse bien. También hay un concepto de que todo lo que hacemos está mal o todo lo que hacemos está bien y ahí encontré un punto medio, siento yo. Por ejemplo, a la mañana, vos te despertás a la mañana, ¿y qué es lo primero que haces? Yo en general doy las gracias. Qué importante. como- Y eso ya te pone en otro lugar. Y eso te pone, total, la Y energía te esas cambia. gracias, y segundo es preguntarme cómo amanecí, como si se lo hiciera con otro, O sea, digamos. ¿te registrás? Sí. ¿Te ¿Cómo registrás a vos amaneciste? misma? Entonces, Claro, porque a veces ahí arrancamos sin ese registro No, previo, nada, no Ese alcanza, scan. porque ya si no agarraste el celular antes de ir a hacer pis al baño es casi seguro, digamos. Entonces, primero me pregunto cómo amanecí y ahí aparece como la primera frase. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que pasó ayer. Que despierto, ya hago la cosa de dar las gracias y digo, ¿cómo amaneciste? Y lo primero que me nace es cansada. Entonces, cuando escucho eso, digo, loca, no podemos empezar el día así. O sea, ¿Y eso es hablarte bien o hablarte tiene mal? Tiene un día largo, esa frase no te sirve. Claro. Entonces hagámoslo de nuevo. Pero pará, Entonces hiciste una vuelvo a función. preguntarte. Yo te entiendo eso. Hiciste una función la noche anterior y trabajaste la noche anterior. Sí, es que así fue. Bueno, puedes estar cansada, digo, también permitirte estar cansada. Sí, pero no despertar, porque además el despertar no me sirve como gatillante para la levantada, digamos. O sea, entonces me volví a hacer la pregunta y me pregunté, dije, ya, a ver, hagámoslo de nuevo. Ya, Pili, otra vez. ¿Cómo amaneciste? Y automáticamente aparece con ganas de hacer cosas. Ah, bueno, te cambia. Entonces esa frase era mucho más nutritiva y estimuladora para salir de la cama que el cansada, que yo lo puedo aceptar, pero que no me sirve para poder hacer el punch de la salida. Entonces, ahora, esto que yo acabo de contar requiere la pausa, requiere el parar y requiere la pregunta. Claro, no es una cosa automática. Porque si yo me levanto automática, yo me meto a la ducha y ni siquiera registro cómo estoy y probablemente ese cansancio, esa frase primera, hubiera determinado mi conducta mucho más de lo que yo hubiera querido durante el día. Claro, capaz que ya arrancaste ¿Me de entiendes? mal Y lo humor, termina así. determinando el ganas de hacer cosas. Son como mantras en el Exacto. Sí, al final sí, Exactamente, sí. mantras en Oriente son estas frases que, bueno, sobre todo ciertas religiones orientales pueden... Qué linda camisa, perdón. Muchas gracias. Se me fue la Mancuso, frivolidad. le mando un beso. Saben muy bien implementar a lo largo de los siglos. Ahora, te escuchaba hablar de mandatos, todas Pilar, si me mujeres, permitís. Son todas mujeres las que veo en el teatro. No, este tema... Porque no le vas a permitir la entrada. No, es que me encanta cuando... Yo los veo en Chile, perdón, pero es que me encanta cuando ustedes pelean. Ha trascendido fronteras. Amo las discusiones de ustedes. Yo, en serio, me da recursos no dejen para de manejar. discutir Mariana, nunca vamos a en la terminar vida. saliendo por los barrios con No esta sé si es dupla, verdad o mentira, me da lo mismo si se mienten o no, pero me encanta discutir, ver lo que se Trascender la cordillera por Mauricio de Alessandro. No, por ti. Por favor. Por ti, sí, objetivamente, cuando tú le haces ver a él lo conservador o rígido que el señor puede ser. ¿Y vos de qué lado estás? Muy bien. ¿Del lado de él o del lado de Adorable. Franco? ¿Ah? ¿De qué lado estás? Todos los chilenos No están al puedo lado mío, opinar, los estás chilenos loco. son de derecha. Aprovechemos a Pilar que nos puede no enseñar. juicio. Sí, justamente. Justamente, Si está a bien lo que viene cuidarnos a más. predicar, no va a tomar posición. Por Bien que supuesto, hace. gracias. Ahora, te escuchaba hablar de mandatos. Hay un mandato que a mí me parece atormentador y que está muy incentivado, Pilar, por las redes sociales hoy, que sería el del felicismo. Muchos Totalmente. investigadores lo llaman felicismo. Es decir, el Happy mandato gracia le según el llamo cual yo. Hay que ser Hay que feliz. ser feliz como una especie de obligación. ¿No es mejor ser alegre? No, sí, es que la happycracia que La yo happycracia, claro. happycracia que yo le llamo quizás es uno de los mayores problemas de este minuto. Acá cambia el nombre. Pues. Por favor. La felicidad cracia. Todos afuera. Entonces, apaguen el todos micrófono. afuera. ¿Me pueden dejar sola en el set, Sí, por favor. Sí, quiero cargar y no me dejan. Yo creo que el exceso de positivismo nos está impidiendo tomar contacto con la honestidad de cómo nos sentimos. Y creo que la alegría, Sí. que es una emoción transitoria Exacto. y maravillosa,
tengo que asumirla como transitoria, igual como puede ser la tristeza, claro. que a mí me parece que es una emoción, que yo sé que digo que es algo políticamente incorrecto, pero la tristeza es lejos de las mejores emociones que transitan por nuestra vida, porque es la única que llega a invitarte a transformar tu existencia. Y tiene algo que si la vives bien y te permites atravesar por ella, la tristeza tiene algo de dulzura. Sí. Entonces, en el cómo te permites que la emoción te experimente o te viva, es donde podemos permitirnos ser mucho más humanos y vulnerables. Yo no creo en el positivismo tóxico. A mí me da la sensación que las mujeres son más de preguntarse, tienen más palabras para hablar, hablan 8.000 o 9.000 palabras por día. Los hombres lo arreglamos con... No. Algunos lo arreglamos hombres. con un partido de fútbol. Ponemos radio, Pobre Pilar. un programa de fútbol. Bueno, hay sesgos, hay sesgos. No, pero es que te voy a dar pie en algún momento, a dar algo de razón, para que seas muy feliz. Bueno, muchas gracias. Alegre, te vas a poner alegre. Sí, para que estés muy contento. Efectivamente, esta conferencia invita o seduce más al público femenino, porque el tema del amor propio tiene más deuda social con lo femenino que con lo masculino. Sin embargo, hay todo un pedazo en la conferencia que debe ser en este minuto 70-30 en relación al público con este tema. Y hay todo un pedazo en el cual yo me refiero a lo masculino, barra hombres, digamos que no es lo mismo, pero que hace que lo masculino se revise un montón en relación al diálogo interno, porque así como nosotras tenemos deudas con respecto a algunas cosas en el diálogo interno, ustedes tienen otras. Entonces muestro ambos escenarios y al final es una charla que debieran escuchar 50 y 50, pero que intuitivamente lo femenino pensó que era más para ellos, así que a San Isidro hoy día de la noche invito a que vayan los hombres también, porque les doy muy duro, además. pero creo que hay una proporcionalidad de deudas distintas en el diálogo interno femenino y en relación a lo masculino también. ¿Y cómo construimos ese amor propio que ya sabemos que es por ahí, ¿no? Que sin amor propio no se nada. puede. No podemos No, amar bien al otro tampoco si no nos amamos a nosotros. Sí, y hoy día ¿Por más dónde que arrancamos? antes, porque Ya sabemos que por hablarnos bien a nosotros mismos. por autoconocerte, Eso, a eso quería llegar. Porque no hay posibilidad de amor propio, no puedes querer algo que no conozcas. Exacto. Y además que eso que conoces hoy seguramente es distinto de lo que conocías de ti hace un año. Y conocerse implica también enfrentarse con la propia oscuridad. Con las sombras, sí. Exacto. Es que las luces y las sombras, por eso que el amor propio es profundamente humilde por sobre lo que se piensa. Claro, porque no solamente decir soy genial, No, amor propio, obviamente. justamente decir soy esto y soy esto otro también, Absolutamente. me acepto. Y por eso que esa humildad que tiene el amor propio genuino no se cancherea, digamos. O sea, del amor propio no se habla. Porque El a veces amor se propio confunde con nota el y se egoísmo, observa. ¿no? Sí, es que ahí está... ¿Cuál sería la diferencia entre el narcisismo, que tanto se habla, ¿no? Total, hoy de está bien. narcisismo, y una persona que tiene el amor propio bien ubicado y que sabe establecer límites? Porque el amor propio es profundamente generoso, Mariana. Ahí está. Porque Esa es la diferencia. cuando bien. yo te doy, habiéndome cubierto, yo te doy generosamente, ni siquiera espero que me lo agradezcas. Claro. Cuando yo doy con gancho, porque doy desde la necesidad, es porque no hay amor propio real. Cuando me vinculo desde la necesidad o desde el apego, porque sin ti no puedo vivir, que es responder a los mandatos y definiciones que tenemos del amor. Y ahí entra el hombre, ¿no? Y un poco este cambio de paradigma, porque de alguna manera nuestra generación para arriba ha crecido pensando que se realiza a través, ¿no?, de una figura masculina, en el matrimonio, en los Que nos hijos. salvan. Que sí, claro, que Estamos si estás casado y estás bien y todo, o sea, es como que lograste, ¿no? De hecho, ese en el éxito. mundo de lo femenino, uno de los puntos de medición de este trabajo de amor propio, que por lo demás no termina nunca, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno quiere tener las respuestas, a uno la vida le cambia las preguntas, entonces hay que volver a empezar. Pero siempre digo que uno de los indicadores de trabajo positivo en el amor propio en lo femenino es cuando dejamos de pensar en el inconsciente colectivo de que que alguien nos tiene que venir a salvar. Ahí está. Que es como este príncipe que rescata, este hombre Claro, que rescata, que viene viene mi a salvar. papá, viene mi hermano. Cuando yo ya entiendo que me tengo que rescatar sola,
De hecho, más aún, en el mundo de lo femenino es súper importante descubrir que nos rescatamos entre nosotras. Particularmente me refiero al grupo de amigas. Sí, ¿no? sí, importante que son las amigas, tremendas sí. en términos de la aquelarre o de estas tribus de brujas desarrollando intuición, que es tremendamente sanador el tener esos vínculos afectivos en lo femenino. Y por el otro lado, lo masculino se nota o se aprecia en el trabajo del amor propio cuando es capaz de que con la misma libertad reconocer sus propias sombras o aprender a decir no puedo, no sé, me da miedo, no sé cómo hacerlo, me encantaría que me ayudaran. Y no solo reconocer las luces o las cosas cuando las hace bien, digamos. Claro, entonces, exacto. El autoconocimiento, la autoaceptación, el autocuidado y la autoprotección son las 4 dimensiones del amor propio que hay que trabajar. Yo no recuerdo en mi infancia, ni siquiera en el colegio, que alguien me haya hablado de amor propio. No, nada. Nada. A mí ¿no? ni siquiera en la facultad. Nada. Y ahora Nada. se escucha todo el tiempo. Y me pregunto cómo nosotros podemos desarrollar como padres ese amor propio, porque no es algo que con lo que naces, es algo que tenemos que construir. Sí. No todos tienen la suerte de nacer en un ámbito perfecto donde el amor propio se cultive de entrada, ¿no? Entonces es una responsabilidad personal. ¿Cómo hacemos con nuestros hijos para facilitar ese desarrollo del amor propio? La primera cosa... ¿Cuáles son esas frases que no tenemos que decir o cuál es aquello que sí tenemos que repetir? Es que lo primero es el testimonio. Te tiene que ver cuidándote, conociéndote, aceptándote y protegiéndote. Te tiene que ver siendo capaz de decir que no. Cuidándote a vos misma. O sea que si ellos ven amor propio en sus padres... Es mucho más probable que aprendan las habilidades que necesitan para desarrollarlos. El elogio... O sea que esa madre que se posterga, esa madre que aguanta todo, esa madre que No dice tiene por nada, mis hijos, por mi familia, por todo, o ese hombre también, para conformarte a vos, Mauricio. Digamos, no el está hombre vencido. ¿Eh? El hombre vencido, el hombre a quien la mujer lo controla. También, exacto. Lo vuelve loco. Eso no es un buen ejemplo para los chicos. No, porque esos son ejemplos de falta de amor propio que configuran redes vinculares que probablemente van a hacer que ese niño o esa niña aprendan conductas que vienen desde ese a veces no lo tenemos que hacer por nosotros, sino por ellos, ¿no? A veces a través del amor por nuestros hijos podemos desarrollar nuestro propio amor. Claro, y desde la complacencia de que es encantador tener hijos que a uno lo complazcan, digamos, pero también es bueno entender que esos hijos tienen todo el derecho a aprender a decirte que no. Exacto. El otro día escuchaba un concepto que estaba desarrollando con un grupo de gente de Ecuador al que voy a visitar ese país a fin de mes, que hablaba de obediencia dialogada. Y me gustó esa palabra. ¿Cómo sería? Que tiene que ver con que uno necesita que los hijos acaten normas, los límites son necesarios, pero como la autoridad hoy día no está adscrita, yo a mi papá le hacía caso porque era mi papá, digamos, no necesitaba más, y si además le tenía un poquito de miedo, era la fórmula perfecta para ser la niña buena durante toda mi infancia. Hoy esa autoridad se gana. Y se gana con testimonio. Y ese testimonio tiene que ver con que ese padre o esa madre diga y haga lo mismo. Exacto, coherencia. Eso hace que un niño obedezca o tenga a bien, digamos, cumplir las normas dentro de esa casa. Aún así, hay normas que son normas y que no son discutibles, y otras que sí pueden ser conversables. Y ahí es donde entra esta obediencia dentro del diálogo, donde conversamos la norma para que tú la entiendas y tú la puedas sentir la parte o forma parte de tu desarrollo. Y generar acuerdos, ¿no? También. Claro. ¿Cuándo se puede? Porque hay veces que hay no veces se puede. que no se puede. No. Hay veces que el no es no y no tengo por qué. O sea, si yo veo a mi hijo que está tratando de cruzar la General Paz corriendo, no puedo entrar a negociar. Por digamos. supuesto, O sea, por supuesto. Lo tengo que agarrar como pueda Y salvarle para la vida, sacarlo del claro. peligro. Pero creo que hoy día el diálogo y la conversación en esta nueva forma, como no es nueva, pero positiva forma de educar más respetuosamente, es súper importante además que las características que tú le des a tu hijo, para responder tu pregunta, Mariana, es como darlas en la circuncisión que tiene que ver en el área. Yo no puedo decirle a mi hijo, por Dios que eres desordenado. Claro. Porque a lo mejor solo es desordenado con los juguetes. Sí, o que está en ese Y en el momento. resto lo estás de cosas definiendo, lo estás es ordenado sentenciando entero, algo. digamos, pero va a crecer con un concepto de autoevaluación de desordenado porque nadie le diferenció el comportamiento en una sola área. Ya se va a autopercibir de esa manera. Construcción de autoconocimiento. Por claro. último, te quiero preguntar, antes que se me acabe el tiempo, por el silencio. Hablas de la soledad mucho, como nuestro mal, ¿no?, de esta era,
pero hablas del silencio como algo muy positivo. ¿Qué encontramos en el silencio? ¿Cuál es la riqueza que se halla en el silencio? Primero el silencio. ¿Y a qué le llamás el silencio, no? Primero el silencio no es ausencia de ruido. Yo puedo estar en silencio de una fiesta electrónica. El silencio es una conexión que yo hago, es más bien un viaje que hago hacia adentro de mí para conectar, que generalmente tiene que ver con alguna pregunta. Y la gracia que tiene el silencio es que el silencio devela. El silencio tiene mucho ruido. Claro. ¿Qué es lo que pasó en pandemia, digamos? Que el ruido de afuera se apagó, pero aumentó el interno, porque hubo mucho silencio. Y el silencio al develar me muestra caminos de acción o cosas que yo tengo que ejecutar. Por eso que la gente le tiene mucho susto al silencio. Claro, al contrario, se llenan de cosas, ¿no? De ruido. AirPads y todo tipo de cosas para no escucharme, porque si me escucho voy a tener que tomar decisiones, porque en la vida lo grave no son las preguntas, lo grave son las respuestas. Y como cada pregunta inevitablemente viene con una respuesta adicional de la cual me toca hacer cargo, entonces las evitamos para no gestionar. Y es un lujo el silencio también en términos de clase, ¿no? Porque el espacio público en general, los espacios están repletos de ruido. En las grandes ciudades ni hablar, y quizás muchas de esas personas que no tienen nada de ganas de escucharse a sí mismas pagan mucho por silencio. Claro. Pagan por espacios silenciosos, fortunas, por habitaciones muy silenciosas, por, no sé, a ver, hoy viajar se paga silenciosamente, claro. Hoy se paga y es un silencio interno. Claro, ¿no? Y no depende de eso, depende más bien de otra estrategia. Me encantó que estés acá, Pilar. Invito a todos a ir a escuchar tu conferencia. Voy a andar hasta el 20 y tanto en Argentina este mes, termino en Mendoza el 22, porque de ahí me voy a Lima, a Perú. Hoy estoy en San Isidro, muy en el Colegio Marín, si no me equivoco. Mañana ya sigo por Junín y bueno, y en Pilar Sordo Oficial pueden ir viendo todo el circuito porque paso por Córdoba, por Santa Fe. Me encanta, estás recorriendo. A tomar vino a Mendoza. Muy bien, pero qué buena elección. Voy a terminar Me encanta, bueno, me encanta que sabes que acá te queremos muchísimo, sos un poco nuestra también. Y de verdad lo feo de Chile no es broma y de verdad que me... Sí, yo doy fe porque me manda mensajitos a veces, así que estamos conectadas. Entonces llévatelo. Que cruce la... A ver si vuelve mejor. Comprar barato. Lo va a devolver, por supuesto. República Chilena. Pero por ahí viene el silencio. Fíjate que el único problema que tiene, según él, es que la mujer te puede volver loco. Lo acaba de decir. Gracias, Pilar. Todo lo mejor. Pilar Gracias, Sordo, un placer tenerte aquí en el programa y te agradezco que sí cantás a Mira, así que este ratito lo valoro. Nos vamos a una pausa que esto continúa. Ya venimos. Conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. No, no. Hoy ¿Sabías que Farmacolor tiene 3 alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Repair Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Zona libre de lindres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Bueno, les cuento, se cumplieron ahora en mayo 50 años de la creación de la Fundación Favaloro, un hito en nuestro país y en el mundo. Sabemos lo que ha significado René Favaloro para nosotros, para la medicina, para la humanidad, hay que decirlo, ¿eh? Y está con nosotros la doctora Laura Favaloro, que es la sobrina nieta, ¿verdad? Que también es médica, cardiólogo y sobrina nieta de René y además ocupó su lugar en la fundación. Teníamos muchas ganas de homenajear a René. ¿Qué significó para vos en tu vida personal él? Más allá de, después me vas a decir en lo profesional, ¿no? Que entiendo seguiste los mismos pasos. Sí, creo que ¿cómo era él? Significa. Creo bien. Que está vigente el acompañamiento que
lo tenemos todos los familiares y todos los trabajadores de la Fundación, e incluso también muchos ciudadanos de Argentina. La cantidad de vidas, ¿no?, que ha salvado. El bypass, inventó el bypass. O sea, hoy es algo que tan natural y tan usado, ¿no? Y revolucionó todo con eso. ¿En qué año fue eso? El bypass fue el 9 de mayo de 1967, la primera cirugía exitosa, que él había ido a formarse a Cleveland, Estados Unidos, y ese fue el primer caso que tuvo éxito. ¿Y cómo lo describirías a él? Tipo especial, ¿eh? Increíble, voy a decir que corazón enorme, pero realmente que corazón sea lo que nos identifica enseguida, ¿no?, con René, pero además un tipo con una rectitud, una honestidad, ¿no? ¿Cómo era él en el plano personal? Era muy sensible, una persona con muchos valores inquebrantables y muy amoroso también en su rol de familiar, de íntimo y de cercano. ¿Y qué dijo fundamentalmente, con muchos valores, la verdad que nos marcaron y que son maravillosos. Él no tuvo hijos, así que vos eras la nieta, ¿no? La mimada, un poco. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo reaccionó cuando le contaste que ibas a ser también médica y cardióloga? ¿O ya sabías que ibas a ser cardióloga o no? No, la en ese momento tenía muy en claro que quería estudiar medicina y él reaccionó desde la emoción con un abrazo y con un obsequio que es un corazón que me regaló de acrílico, que se lo había regalado a un paciente, una escultura artística, y lo compartió. ¿Y eso lo tenés todavía? ¿Lo conservás? Sí, en la biblioteca es uno de los tesoros que él tenía como su premisa, ¿no?, que el paciente está primero, que es la prioridad, y la verdad es que no siempre vemos eso, ¿no?, en la medicina. Qué importante. ¿Se sigue aplicando como un dogma eso en la Fundación? Sí, la medicina, o sea, sin humanismo médico no merece ser ejercida, y por sobre todas las cosas siempre el único privilegiado y beneficiado es el paciente. Es parte del legado que nos dejó, y que, por supuesto, que nos llena de emoción, y tratamos de implementarlo, de compartirlo y de vivirlo en cada uno de los pacientes que ingresan a la Fundación. Claro. Bueno, todos te quieren preguntar, Lu. Sí, Laura, quería preguntarte por esa característica humanística, ¿no? Sí. Porque realmente era un humanista, una persona tan dedicada no solamente a lo técnico, sino también a ese vínculo médico-paciente, que es central, porque uno se entrega, porque uno no sabe, porque uno va con la necesidad de una respuesta y también de una contención humana, justamente. Hoy en día, donde eso prácticamente se pierde porque por una cuestión de tiempos y demás, es muy difícil esa charla. ¿Cómo lo trabajan ustedes desde la Fundación? Es muy interesante la pregunta, y creo que uno sabe la medicina y trata de estudiarla, que está en los libros, y eso te hace hacer un buen médico, aquel que sabe y la dolencia del paciente y trata de buscarle la cura a la enfermedad. Pero un gran médico es aquel que se involucra con el paciente, que no solamente entiende la historia clínica, sino que entiende la historia de vida, las costumbres, la cultura, la religión, el entorno socioeconómico, y creo que esos valores son los que tratamos de transmitirle no solamente todos los que trabajamos ahí y nos formamos, sino los nuevos residentes que ingresan cada año en la Fundación, y es importantísimo para nosotros que sea medicina 100% basada en el humanismo médico. La tecnología es importante, sí, es una herramienta, pero no tratar de desenfocarnos y darle prioridad a lo que es el humanismo médico. Sí, y hoy estás en ese rol, ¿no?, en el que estaba él, o sea, sos codirectora de la Fundación. Actualmente no, eso fue desde el 2020 hasta fin del año pasado. Ahora estoy en la Dirección de Relaciones Institucionales, Desarrollo de Fondos, y... O sea, cuidando. Exactamente. Cuidando. Exactamente. Sí. Sos la guardiana. Podría decirte. Sí, totalmente. ¿Franco? Yo escuché, Laura, que vos estudiaste en la UBA. Sí. Y por supuesto tu tío abuelo es producto de la universidad pública. Entiendo que le das mucha importancia a eso, porque en su momento tenías la posibilidad quizás de no estudiar en la UBA, pero elegiste estudiar medicina en la UBA, elegiste hacerlo en la universidad pública. ¿Por qué? Sí, y lo volvería a hacer, porque considero que es la educación y la salud son dos pilares fundamentales, ¿no?, para el crecimiento de cualquier país. Pero creo que la Universidad de Buenos Aires es una de las mejores universidades incluso del mundo. Y me llena de orgullo decir que estoy en la Universidad de Buenos Aires, y la residencia en el Hospital Público también. Claro. Importante, sí. Laura, ¿pensás que por la tremenda decisión que él tomó con su vida, quiso más
dar un mensaje que escapar de una situación? Por la tremenda decisión. Suicidarse. Porque hay muchas decisiones que todo lo que hizo en la vida fue realmente trascendental, lo sé, desde pero me el refiero desarrollo del bypass, el volver a la Argentina. Creo que más allá de las decisiones que haya tomado, todas son totalmente destacables y respetadas y lo hacen que hoy en día él esté tan vigente en el corazón de todos los argentinos que no hacemos más que recordarlo desde el legado, celebrarlo y honrarlo. Tal es así que este año la Fundación cumple 50 años y estamos pensando en 50 años más y proyectando el futuro. Creo que la historia nos sirve para que ciertas cosas no se vuelvan a repetir, digamos, y estamos pensando siempre para adelante. ¿Por qué René fue único? Yo a veces miro las entrevistas que él daba, la letra de la canción de Ataque 77, que recompile un poco. Digo, ¿por qué fue tan único? Más allá del legado a la ciencia, digo, ¿no? Pero ¿por qué tenía esa facilidad para explicar las cosas? ¿Por qué tenía eso que lo hizo único? Creo que él, así como cuando fue a Jacinto Arauz, y eso fue previo a irse a la Cleveland, él ahí se involucró con toda la sociedad e hizo un cambio enorme que por ahí mucha gente no lo conoce, en donde trató de involucrarse con las comadronas, reducir la mortalidad infantil, generó junto a su hermano, mi abuelo, un banco de sangre, trató de entender cuál era el problema y atacar un montón de factores que se resolvieron desde la raíz. Y creo que esas cosas a él lo hicieron único. Lo hicieron único también el inventar el bypass y no patentarlo, como muchos instrumentos quirúrgicos. Él creía en el bien común. En Estados Unidos, donde el tema de las leyes de patentes es muy fuerte. Pero él lo entregó a la sociedad, él sabía que era un bien común y él no lo hacía para él. Es verdad que todos tenemos un ego y él también lo tenía, pero era un beneficio colectivo. Exacto. Laura, ¿y qué le dirías a un pibe o a una piba que está a punto de ingresar en medicina? Porque yo veo que hoy elegir una carrera no es sencillo y sobre todo queremos todo ya. Viste que la medicina dura, después la residencia, digo, es una carrera muy compleja. ¿Cuál sería tu consejo o qué hubiese dicho René a los pibes que están por iniciar la carrera? René dijo y dejó dicho varias veces que nada se consigue sin esfuerzo. Y creo que eso tenemos que entenderlo todos, que las cosas requieren horas en una silla, sentarse, estudiar y que si es el sueño que tiene ese joven, que por supuesto que le dé para adelante, que no dejemos nunca de soñar, porque eso nos mantiene vivos. Pero sí entender que todo representa mucho esfuerzo, mucha responsabilidad, mucho compromiso. Perdón, sumo una de actualidad y me sumo a lo que decía Guido, que hubiese dicho René de los 117 médicos que tuvieron que rehacer el examen para la residencia y desaprobaron los 117. Más los que no 117 fueron. Más los que no fueron. Se habían copiado. Creo que eso no es correcto lo que sucedió. Me parece bien que se haya investigado la situación y que la ética, la responsabilidad, el compromiso y el esfuerzo están en el corazón de toda carrera de medicina. La verdad que... Es insólito, la es verdad. Insólito. Es insólito. Todos reprobaron. Insólito. Todos. Laura, y como contracara de eso, la situación de los residentes del Garrahan. La salud y la educación son dos pilares públicos que tenemos, que es referente a nivel nacional e internacional, que los médicos, por supuesto, que tienen que ser reconocidos y valorados. Indiscutible. Gracias, Laura. Me Muchas encantó gracias. Conocerte. Te felicito por tu tarea. Te felicito por todo lo que hacen desde la Fundación, obviamente. Y bueno, siempre en nuestro corazón, René. Nos ha dado tanto ejemplo en tantos aspectos, así que lo llevamos en nuestro corazón, todos, los argentinos y en el mundo. Yo creo que una de las mentes más brillantes que ha dado nuestro país, sin duda, ¿no? Totalmente, Me parece que sin está duda. entre ellos. Gracias, Laura. Un placer enorme y gracias a todos allá del otro lado. Se nos acabó el programa, se nos acabó la semana. Nos vemos el lunes de nuevo, si Dios quiere. Chau, chau. Paradoja singular. Nunca más nuestro